Para empezar, me gustaría recordar un poquito lo que decíamos hace 4 años en el taller de Madrid de la SEDIA, en el que decíamos que hablábamos del tumor borderline como un concepto relativamente nuevo y en ese momento no había consenso sobre los criterios de tumor borderline. Cada grupo de trabajo tenía sus propios criterios, entonces qué era un tumor borderline o no estaba bien definido y dependía un poco del grupo de trabajo con el que uno estaba y de los cirujanos con los que trabaja. Entonces, esto ahora, 4 años después, ha cambiado bastante. Por suerte, los criterios ahora están mucho más definidos. Y los criterios de la NCCN son los que utiliza casi todos los grupos de trabajo. Y además, todos estos, ahora lo iremos viendo, todos estos conceptos que había de abutment, impingement, narrowing de las venas que no estaban claros, pues ahora las guías son mucho más claras y te dice contacto o no contacto, mayor o menor de 180, y entonces esto es un avance que ahora veremos a continuación. Y también ha cambiado un poco el tratamiento de quimioterapia, los tratamientos de quimioterapia y su efectividad, y esto tiene consecuencias sobre el manejo de los tumores pancreáticos. El cáncer de páncreas es un tumor de mal pronóstico, con una supervivencia global a los 5 años de solo entre el 4 y el 6%, y eso se debe a que es un tumor de diagnóstico tardío, porque solo el 15 o 20% de los pacientes se diagnostican en un momento potencialmente resecable. Entonces, hay que tener muy claro que el único tratamiento potencialmente curativo es la cirugía, ¿vale? Y de hecho, de los pacientes operados, la supervivencia a los 5 años es solo del 20%, pero el único tratamiento potencialmente curativo es la cirugía. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Vamos a hablar un poquito, muy poco, de la técnica y el diagnóstico diferencial, fundamentalmente de la estadificación, que nos va a determinar la resecabilidad. Vamos a hablar también de la restadificación post-tratamiento, que con la quimioterapia nos va a plantear algunos problemas, y un poquito de la recurrencia tumoral y del informe estructurado. La técnica de elección es el TAC. La resonancia es una técnica resolutora de problemas, pero no suele ser la técnica inicial y no en todas las guías. Normalmente, sospecha de cáncer de páncreas, vamos a hacer un TAC. La resonancia nos va a ser muy útil para el diagnóstico diferencial de lesiones pseudotumorales o en algunos tumores isodensos, y también la estadificación a distancia, pero no en el diagnóstico de estadificación. ¿Cómo debemos hacer este TAC? Bueno, se ha de hacer un TAC pancreático bifásico, esto lo sabemos todos, con una fase pancreatográfica en la que el páncreas tiene el mayor realce y lo vamos a diferenciar mejor de la lesión tumoral. Y además esto nos va a permitir valorar bien las arterias, y después una fase portal para valorar el hígado y la estadificación vascular de las venas. Y por supuesto tiene que ser un TAC con una técnica óptima que nos permita hacer reconstrucciones vasculares para valorar la infiltración vascular en la estadificación. Entonces, que la técnica sea óptima es fundamental en esta patología. De hecho, cuando tenemos un paciente que tiene un TAC, se ha diagnosticado una neoplasia en un TAC estándar que tenga solo una fase portal, está indicado repetir el TAC para hacer la estadificación, aunque tenga un TAC de hace una semana. Y esto lo dicen incluso las guías actuales. Hay que tener un TAC con una fase pancreatográfica y portal, porque repitiendo este TAC se ha demostrado que hasta en el 53% de los casos hay un cambio en la estadificación respecto a lo que es tener solo un TAC portal. Deberíamos estadificar siempre que se pueda antes de cualquier manipulación de la vía biliar, porque esto que vemos aquí es una pancreatitis postpunción, es muy poco frecuente, pero pasa en el 1 o 2% de las CPRs. Pero cuando pasa, pues este tumor es absolutamente imposible de estadificar porque no podemos diagnosticar diferenciar los cambios inflamatorios de lo que es la parte tumoral. Y la presencia de prótesis también nos dificulta mucho el diagnóstico, sobre todo en tumores pequeñitos, porque nos impide ver dónde está la interrupción de la vía biliar y entonces nos impide ver dónde está localizado el tumor. Así que siempre que podamos, que no haya manipulación previa de la vía biliar. Y el TAC, en los pacientes que se van a operar, tiene que ser un TAC reciente que se haya realizado como máximo 4 semanas antes. En el diagnóstico diferencial no vamos a entrar, porque sería muy amplio, y además se ha hecho ya hemos hablado en otras charlas de hoy, pero solo decir que a veces cuando tenemos una masa pancreática es muy difícil decir si es un tumor o una lesión inflamatoria. Y esto pasa especialmente en 2 situaciones. Por un lado, en las lesiones inflamatorias que simulan cáncer, como la focal pseudotumoral o la autoinmune. Y por otro lado, y lo que me parece mucho más peligroso, es cuando el cáncer asocia cambios inflamatorios. Es decir, cuando el páncreas debuta como una pancreatitis aguda, que los cambios inflamatorios nos pueden enmascarar el tumor, y en la pancreatitis crónica, en la que ya hemos hablado de lo difícil que es diagnosticar el tumor. Y en estos casos, pues siempre habrá que hacer pruebas adicionales que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, que son pues, fundamentalmente la resonancia y la econdoscopia con punción. Una vez que tenemos el tumor diagnosticado, tenemos que hacer la estadificación. La estadificación, hemos de hacer una estadificación local, que se basa fundamentalmente en si hay o no invasión vascular, y una estadificación a distancia de la presencia de metástasis. Y esto nos va a determinar la resecabilidad. ¿Qué es la resecabilidad? ¿Qué es un tumor resecable? Un tumor resecable es el que tiene una elevada probabilidad de conseguir una resección con márgenes quirúrgicos microscópicos negativos. Por lo tanto, la clave
es la probabilidad de obtener unos márgenes quirúrgicos negativos, R0. ¿Y por qué? Esto es así porque los pacientes intervenidos de los que no se consigue una resección R0, en la que quedan márgenes positivos macro o microscópicos, tienen mucho peor pronóstico a largo plazo y a veces no se benefician de una cirugía. Entonces, en base a esta definición de márgenes quirúrgicos negativos, tenemos 4 categorías, que es el tumor resecable, borderline resecable, que es el que nos va a interesar más, el localmente avanzado y el metastásico. Quitando el metastásico, los otros 3, lo que les diferencia real es que haya, lo que les diferencia, y les ponen una u otra categoría, es que exista o no invasión vascular y el grado de invasión vascular. Entonces, ¿cuáles son los criterios de invasión vascular? El criterio fundamental es el grado de contacto entre el tumor y el vaso. A mayor grado de contacto, mayor probabilidad de infiltración, y el valor clave es 180. Si está infiltrado, si contacta con más del 50% de la circunferencia, más de 180 grados o menos. Ese es el criterio clave para decir si hay o no infiltración. Y este criterio es muy específico, pero es poco sensible. Esto quiere decir que cuando el contacto es mayor de 180, siempre seguro, o es muy probable que haya una infiltración, y cuando es menos de 180 puede ser que haya o puede ser que no haya. El cirujano tiene que saber que hay un contacto menor de 180 porque entonces puede ser reacción desmoplásica o tumor. No lo sabemos, pero esto no debe contraindicar la cirugía. Esto es así. De hecho, se ha demostrado que en los pacientes intervenidos, en los que se hace resección portal, hasta entre el 20 y el 40%, según la serie, de las venas resecadas no hay infiltración, había reacción desmoplásica y no era infiltración tumoral, así que vale la pena intentar operar a los pacientes con infiltración vascular, pero el cirujano lo tiene que saber por si tiene que saber si va a tener que resecar quizás un poquito la adventicia o un trocito de vaso. Aparte de este criterio fundamental, que es el contacto entre el tumor y el vaso, otros criterios de infiltración es el contorno entre el calibre, la deformidad del vaso o cambios, pequeñas deformaciones o estenosis, como las que vemos aquí en la imagen, cambios en el contorno del calibre del vaso, y la presencia de pequeñas bandas periarteriales, que esto todos los hemos encontrado, que a veces no tienen contacto con el tumor, y es un poquito de aumento de la grasa alrededor del vaso. Entonces, en muchos casos son cambios inflamatorios o desmoplásicos, pero hasta el 25% es infiltración tumoral. Entonces, esto el cirujano también lo tiene que saber, porque tiene que saber que a lo mejor tiene que resecar un poquito la adventicia o a lo mejor puede despegar bien el vaso, pero es importante. En este caso, por ejemplo, no estaba infiltrado y en este caso sí, y son dos casos que la imagen es muy parecida. ¿Qué otros datos nos tiene que dar siempre el radiólogo, aparte del contacto con el vaso, si hay o no deformidad y si hay bandas periarteriales? Pues es muy importante detallar la infiltración venosa, detallar la situación del tumor respecto a las venas yeyunales y al tronco gastrocólico, porque esto es importante para poder planear la cirugía, y también la longitud de la invasión, y además, según qué vaso se esté afectando, el tumor será o no reconstruible y resecable. Y es fundamental también detallar siempre todas las variantes anatómicas arteriales locorregionales. Fundamentalmente, la arteria hepática derecha cuando sale de la mesentérica superior, porque tiene un curso bajo retroperitoneal y está afectada muchas veces en los tumores de muncinado, y bueno, cualquier tipo de arteria accesoria que pueda, arteria hepática accesoria de variantes de la normalidad que puedan estar infiltradas por el tumor. En este caso, por ejemplo, tenemos una arteria hepática derecha que depende de la mesentérica superior, que contactaba focalmente con... ¿Se ven las fotos? Contacta focalmente con la arteria y la vena estaba estenosada. Entonces, en este caso se pudo resecar, aquí está la arteria resecada, se hizo una reconstrucción de la vena y se pudo extirpar, pero el cirujano tiene que saber que se va a encontrar al lado del uncinado este vaso que en una situación de anatomía normal no debería estar. Entonces, una vez que hemos dicho, sabemos lo que infiltra y lo que no infiltra, tenemos que ver si el tumor es o no resecable. Tenemos que decir, sabemos qué cosa es, si es o no resecable, borderline o localmente avanzado. ¿Qué es un tumor resecable? Los criterios de tumor resecable es que no tenga ningún tipo de contacto arterial, ni con el tronco celíaco, ni con la arteria, ni con la vena mesentérica superior, y con la vena que no haya ningún contacto o que tenga un contacto menor de 180, pero que no haya ni irregularidad ni deformidad del vaso. En este caso de aquí está claro que es resecable, o este de aquí, que contacta un poquito con la vena, pero no hay deformidad, se pudieron resecar los dos sin ningún problema. El localmente avanzado. El localmente avanzado es un tumor que tiene una infiltración de estructuras vasculares que hacen el tumor inextirpable, aunque no exista metástasis a distancia. Entonces, en el localmente avanzado se diferencia entre, los criterios son distintos para los tumores que están a la derecha de la vena mesentérica superior y los que están a la izquierda. En los tumores de la cabeza se considera irresecable, porque el localmente avanzado es irresecable, cuando contacta en más de 180 grados con la arteria mesentérica superior, cualquier contacto con el tronco celíaco y el contacto con las primeras ramas yeyunales de la arteria.
Esto es importante porque es un concepto que no estaba en las guías previas y sí están en las de la NCCN últimas. En cuanto a las venas, la oclusión o infiltración de las venas cuando no es reconstruible, o por la extensión, o porque está muy abajo y coge el tronco gastrocólico que hace que sea irresecable, que esta vena no se pueda reconstruir. Y el contacto con las primeras venas yeyunales también lo hace irresecable, estos dos conceptos. Con la primera rama yeyunal arterial y venosa hace el tumor irresecable los tumores de cabeza. En la cola, el contacto con más de 180 de la arteria mesentérica superior del tronco celíaco y el contacto con el tronco celíaco y con la aorta. Y la oclusión e infiltración no reconstruible siempre va a ser un criterio de irresecabilidad. En cuanto al tumor borderline, se define como un tumor que está en el límite de la resecabilidad porque no cumple criterios ni de resecable ni de localmente avanzado, pero teóricamente es un tumor extirpable. Entonces es importante porque tiene un manejo distinto. Primero, porque va a requerir siempre una resección vascular. Esto el cirujano lo tiene que saber porque la planificación de la cirugía es distinta. Y puede recibir o no neoadyuvancia. Cuando se da neoadyuvancia en estos tumores es con el objetivo de disminuir el tamaño del tumor y aumentar la probabilidad de márgenes quirúrgicos negativos, que es lo que queremos conseguir. Antes no había consenso sobre los criterios, ahora no hay consenso sobre a qué tumores hay que darles neoadyuvancia y a cuáles no, cuando lo calificamos como un tumor borderline. No está claro quién tiene que recibir quimioterapia o no. Es un tema en debate ahora mismo. Pero bueno, el caso es que seguro que va a haber resección vascular y puede ser que reciba o no quimioterapia. Hasta el 30% de los tumores cuando se diagnostican están clasificados como borderline, con lo cual, pudiendo operar estos pacientes, ampliamos mucho el número de pacientes sometidos a cirugía, que es el único tratamiento curativo. ¿Cuáles son los criterios de borderline actuales? Son diferentes en la cabeza y en el cuerpo. En la cabeza puede haber un contacto con la arteria hepática, cualquier contacto, siempre y cuando no se extienda ni a la bifurcación ni al tronco celíaco. El contacto menor de 180 con la arteria mesentérica superior y cualquier contacto con las variantes anatómicas arteriales también se considera borderline resecable. En el cuerpo y cola, el contacto menor de 180 con el tronco celíaco y algunos grupos consideran mayor de 180 cuando no afecta a la gastroduodenal para poder hacer una extirpación, pero bueno, estos son casos muy, muy seleccionados. Y en cuanto a las venas, será cuando tenemos más de 180 con el tronco venoso mesentérico portal o menos de 180 pero con deformidad o trombosis que sea resecable y reconstruible. Da igual la extensión, lo que nos importa para calificarlo como borderline es que sea resecable y reconstruible. Si no es reconstruible, pasaría a ser un tumor localmente avanzado. Y el contacto con la vena cava también se considera borderline, ¿vale? Con lo cual, hay que tener en cuenta que el borderline siempre es una decisión terapéutica individualizada en un entorno multidisciplinar y en centros de referencia, ¿vale? Y todos los grupos concluyen, hay grupos más agresivos, otros menos, pero en general todo el mundo concluye que la resección arterial se hace solo en casos muy seleccionados de gente joven con un buen status performance, porque son cirugías que tienen siempre tienen mucha más morbimortalidad asociada cuando hay resección arterial y además el pronóstico a largo plazo es peor que cuando hacemos una resección venosa. En resumen, en cuanto a las arterias, va a ser resecable cuando no hay ningún contacto en los tumores de la cabeza, borderline cuando contacta con la arteria hepática o con la vena mesentérica superior, con la arteria mesentérica superior menos de 180, y resecable cuando tenemos un contacto mayor de 180 con la vena mesentérica superior, contacto mayor de 180 con el tronco celíaco o cuando afecta las ramas yeyunales. Y en las venas, el contacto con deformidad o mayor de 180 va a ser un borderline, y cuando no es reconstruible será un tumor irresecable, cuando la vena no se puede reconstruir o cuando están afectadas las primeras ramas venosas yeyunales, que le hace también no resecable. Ese es un ejemplo de un tumor borderline con un poco de... Bueno, vemos que hay un poquito de deformidad de la vena y además este paciente tenía una variante rara, que no es una de las variantes típicas, una especie de, bueno, una conexión entre la vena mesentérica superior, una rama que venía a la gastroduodenal y que pasaba por en medio del tumor. Estaba absolutamente infiltrada y pasa por en medio del tumor, con lo cual se tenía que resecar. Este tumor pues, se pudo resecar, se resecó la arteria, había suficiente circulación colateral para no pasaba nada por quitar esta rama de aquí, se pudo operar. Y estos dos casos, bueno, este caso y el siguiente, es una infiltración masiva. El tumor está aquí en el uncinado y entonces hace una infiltración masiva de las venas yeyunales y también de la arteria, con lo cual menos del 50% con la arteria, pero una infiltración masiva de las venas yeyunales que lo hacía irresecable. Y en este otro caso es un tumor pequeñito, pero que vemos
que infiltra claramente la primera rama de la arteria yeyunal. Entonces, esto lo convierte en irresecable. Y no es porque técnicamente se podría resecar, pero está demostrado que estos tumores han hecho una infiltración perineural que normalmente ya van a tener mal pronóstico y metástasis a distancia a corto plazo. Entonces, una vez que tenemos el tumor diagnosticado y estadificado, sí se decide que va a recibir quimioterapia. La quimioterapia que en los últimos años se ha empezado a dar y que es la primera que ha obtenido una tasa de respuesta histológica significativa es el FOLFIRINOX, que ha cambiado y va a cambiar probablemente en breve el tratamiento del cáncer de páncreas, porque se ha visto que hay un aumento significativo de la supervivencia en los pacientes en los que se han hecho ensayos que son los metastásicos, hay una respuesta histológica, por primera vez son tumores en los que hasta en el 20-25% vemos una resección, un downstaging del tumor, que esto no era habitual con las quimioterapias previas, con la carbicitabina ni con el 5-fluororacilo. Y además vemos que hasta en el 60%, o sea, en unos cuantos disminuye el tamaño, que es una cosa que no pasaba con otros quimioterápicos, pero hasta en el 60% de los tumores no hay cambios radiológicos, pero luego en la pieza quirúrgica no hay tumor o hay una regresión muy significativa del tumor y se consigue hasta entre un 60 y 90% según las series de resecciones R0 en tumores que radiológicamente no han cambiado antes y después de la quimio, con lo cual no hay una correlación de la respuesta en imagen y la respuesta histológica. El downstaging no es igual a una disminución de tamaño. Esto es así porque en el TAC es imposible diferenciar la reacción desmoplástica y las células tumorales normales de los cambios inflamatorios y la fibrosis inducida por el tratamiento. Con lo cual, el TAC después del tratamiento, los criterios habituales de estadificación no nos sirven tanto como antes del tratamiento. Entonces, cuando tenemos un paciente que lo hemos diagnosticado de borderline y se le hace quimioterapia, el único objetivo del TAC, le hacemos un TAC de reestadificación para ver si se puede operar o no, el único objetivo del TAC es decir que haya ausencia, si ha disminuido de tamaño, perfecto, y si hay ausencia de progresión, el paciente tiene que ir a cirugía. El único objetivo es demostrar que hay ausencia de progresión. Si tú le haces el TAC y el tumor está igual y has decidido que era un borderline, ese tumor se debería operar, porque aunque veamos que sigue infiltrando arterias y venas, luego en la pieza quirúrgica muchas veces hay una regresión muy importante histológica del tumor, pero no del tamaño. En este caso, por ejemplo, es un tumor borderline que infiltraba la arteria y hacía una estenosis de la vena, con infiltración de la vena. Se hizo quimioterapia, este es el TAC de control, en el que la lesión está exactamente igual, con la estenosis de la vena y sigue tocando la arteria, y sin embargo en la pieza quirúrgica y en el estudio histológico posterior el tumor tenía una regresión de más del 50% de células tumorales. ¿Vale? Con lo cual el TAC post-tratamiento simplemente es decir si hay o no progresión, si no hay progresión se debería operar. Este es el único caso en el que he visto una regresión real radiológica y que luego también estaba en la histología, con una estenosis muy clara de la vena en el TAC pretratamiento y en el post-tratamiento el tumor era indetectable. Se había repermeabilizado y aumentado de calibre la vena y realmente había un 90% de fibrosis del tumor en la pieza quirúrgica. Esto respecto a la estadificación local. Respecto a la estadificación a distancia, con el TAC tenemos problemas en tres ámbitos. En la detección y caracterización de lesiones hepáticas menores de 1 centímetro, en la detección de carcinomatosis, sobre todo la de tipo miliar, y en saber si las adenopatías son o no metastásicas. Para las lesiones hepáticas menores de 1 centímetro, pues está claro que la solución es la resonancia, que tiene una mucha mayor sensibilidad para detección de lesiones y para caracterización. Esto lo sabemos todos. Entonces, este es un ejemplo de un tumor borderline o localmente avanzado, no me acuerdo porque creo que infiltra la arteria y la vena, que tenía estas dos lesioncitas aquí, ¿se ven, no? Sí. Bueno, tienen bastante mala pinta, pero por si acaso, por darle la oportunidad de si tiene algo más, le hacemos una resonancia y vemos que aparte de esas dos, que son estas grandes, tiene 1000 lesiones más, que retrospectivamente, mirando, era imposible verlas en el escáner. Hay algunos artículos que dicen que en todos los pacientes que se fuesen a operar debería hacerse una resonancia hepática para ver microlesiones que no se pueden detectar en el TAC, que esto es verdad, pero la verdad es que no está incluido en ninguna guías la resonancia de forma. Yo, si fuera mi madre, le haría una resonancia segura antes de operarle un páncreas a ver si realmente tiene lesiones o no. En cuanto a la carcinomatosis, hasta en el 5 o 7% de los pacientes en la cirugía presentan carcinomatosis. La carcinomatosis florida no hay problema, pero la miliar, que son los nuditos muy pequeñitos, esto es indetectable en el TAC. Este caso de aquí es una carcinomatosis miliar y los implantes son estas cosas blancas, planas, en las asas. Esto es imposible de diagnosticar en el escáner. Entonces, los únicos signos que podemos tener para sospecharlo es si hay un poquito
de líquido que no está justificado por otra causa o tenemos un realce peritoneal, pues bueno, se le puede decir al cirujano que quizá hay una carcinomatosis y entonces puede empezar por una laparoscopia exploradora en lugar de hacer directamente por la laparotomía. Y luego también en pacientes con factores de riesgo que son de mal pronóstico, que son los tumores de gran tamaño con un CA19 muy elevado, también debería empezarse por la laparoscopia por si acaso encontrásemos una carcinomatosis y no hay que seguir. En cuanto a las adenopatías, que también nos plantean un problema, el único criterio es el tamaño y la sensibilidad del TAC para esto es muy baja. Hay algunos estudios que dicen que las adenopatías más hipodensas, en teoría son neoplásicas, pero normalmente tienen un tamaño que no nos permite ver si son o no hipodensas. También hay algún estudio con difusión, pero no está estandarizado. En definitiva, los ganglios locorregionales siempre se quitan, así que no plantea un problema. Y hay que saber que los ganglios a distancia, por debajo de la zona de resección, se consideran enfermedad metastásica. Entonces, si vemos ganglios muy grandes, por debajo del nivel de las renales, quizá pues valdría la pena intentar hacer un PET o alguna otra exploración para descartarlo como enfermedad metastásica. Porque la linfadenectomía ampliada, quitar también esos ganglios, se ha demostrado que no aumenta nada la supervivencia porque ya es enfermedad diseminada. Para estos problemas podríamos pensar que quizá el PET nos podría ayudar en algo. Bueno, pues el papel del PET no nos ayuda para ninguna de estas tres cosas. La única indicación aceptada es para la recidiva tumoral, confirmar que no tenga metástasis en otro sitio. Y hay ahora bastantes estudios sobre la respuesta al tratamiento, pre- y post-neoadyuvancia, a ver cómo va este tumor. Parece que hay bastante correlación, pero son estudios que esto no está todavía estandarizado. En cuanto a la recurrencia, pues bueno, hasta hace poco, operar una recurrencia era una aberración. Ahora, en casos muy seleccionados, una recurrencia local se puede, que esté aislada, se hace un PET y si no tiene ningún otro sitio se puede operar. Y en cuanto al informe estructurado, pues la verdad es que son estas 2 páginas. Tiene sentido porque en el informe estructurado tenemos todas las características que hemos hablado de infiltración o no infiltración, pues para cada una de las estructuras, sobre la morfología del tumor, sobre si está infiltrado o no cada uno de los vasos, en qué grado, y más o menos del 80%, si están las ramas venosas arteriales, las ramas venosas iyunales, arteriales, etcétera. La infiltración venosa y después la infiltración, la extensión extrapancreática, ¿vale? Entonces, esto es el informe estructurado propuesto por la NCCN. Yo creo que es como demasiado abigarrado, pero bueno, simplemente es tener en la cabeza que todos estos factores son importantes y hay que comentarlos en cada uno de los informes. Y como conclusión, para mí la más importante es que el abordaje multidisciplinar en colaboración con el resto de especialidades y el tratamiento individualizado de este tipo de pacientes, sobre todo en el borderline, es fundamental para un tratamiento adecuado.